Hola, muy buenos días amigos, les saluda su amigo el maestro Víctor, en este espacio que se llama Historia, la gran aventura humana. Hoy, 5 de febrero, se está conmemorando un aniversario más de la Constitución de 1917, lo cual debería ser una fiesta nacional, pero sin embargo es un libro un tanto olvidado por nosotros los ciudadanos. Es importante conocer este documento, la Constitución de 1917, porque sin duda en ella estuvieron y de alguna manera todavía están inscritos algunos de los anhelos de el ciudadano mexicano para la construcción de una nación justa e igualitaria. Ahora, antes de acercarnos a este tema, vamos a introducirnos a qué es la historia. La historia para muchos pensadores ha tenido diferentes definiciones. Por ejemplo, para Cicerón la historia es la maestra de vida. Escribir historia es un modo de deshacerse del pasado, dice Wolfgang Goethe, un filósofo alemán. Para Eneas Silvio la historia nos muestra cómo los hombres viciosos acaban mal y los buenos les va bien. En fin, hay diferentes visiones de la historia, como la de Gordon Childe, que nos dice que el estudio de la historia permite al ciudadano sensato deducir el probable desarrollo social en el futuro próximo. Esto no quiere decir que la historia sea una ciencia, una materia que se presta a la adivinación, sino, por ejemplo, en el caso de los imperios, de la construcción de los imperios y cómo han terminado, podemos deducir qué le va a pasar al imperio actual, que sin duda es Estados Unidos, y quien lo quiera negar, podemos someterlo a debate. Pero después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos empieza a tener el control de la riqueza y también el poderío militar de ese entonces, lo empieza a obtener. En ese contexto también está habiendo un movimiento social a favor de los derechos laborales, especialmente en el caso de Europa, con el socialismo y el anarquismo, que migra a América con Flores Magón. Al respecto, una figura de la revolución, uno de los iniciadores de la revolución, que hasta cierto sentido ha sido olvidado estratégicamente, porque él es el que establece estrictamente demandas laborales como el derecho a una jornada de 8 horas, a vacaciones pagadas, a legislar acerca del trabajo femenino y también el que regular el trabajo infantil o anular el trabajo infantil, que hay una edad para poder entrar a trabajar. Todas esas demandas, junto con otras demandas campesinas y populares, llegan al constituyente de 1917 en Aguascalientes, con personas, con notables que vivieron en ese tiempo y que fueron convocados por Venustiano Carranza para crear una constitución nueva. Vamos a entender que hay un contexto mundial, pero también hay un contexto nacional o histórico nacional que nos permite entender cómo se llega a la Revolución Mexicana y después a la promulgación de la Constitución de 1917. Esto es principalmente entender que hay un movimiento liberal y dos son los principales liberales que nos establece la historia. En este caso es Benito Juárez y Porfirio Díaz, que son parte de un mismo proceso con un intento de construcción de un Estado nacional mexicano, que sin duda a lo largo, después de la independencia, de la consumación de la independencia en 1821, viene una serie de tropiezos acerca de esta construcción del Estado Nacional. No se puede consolidar en un Estado Nacional hasta ya bien entrado la segunda mitad del siglo XIX, estamos hablando con Benito Juárez. Hay invasiones extranjeras como la invasión de Estados Unidos en 1847 y después la invasión francesa. Pero ya con Benito Juárez estamos viendo cómo hay un intento de organizar un Estado nacional que tenga fortaleza. Muere Benito Juárez, llega Porfirio Díaz, dura aproximadamente 30 años en el poder, consolida un Estado nacional fuerte con una clase media importante,
pero sobre los hombros de obreros y campesinos explotados, y también muchos indígenas sin derechos algunos. Por ello surgen movimientos sociales. En este caso, Ricardo Flores Magón, con esas ideas, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, y por fin, en la Constitución de 1917, se logran llevar esas ideas y se plasman. Es importante entenderla porque es el parteaguas para la creación posterior de instituciones como Pemex, como el IMSS, como el ISSSTE, como Comisión Federal de Electricidad, como el INAH en el caso de la investigación, la cultura, como Bellas Artes. Por eso la Constitución de 1917 es muy importante. Por el día de hoy lo vamos a dejar ahí, en este espacio, Historia, la gran aventura humana. Importantísima. Les recomiendo esta revista, Historias y Relatos, es hermana de Arqueología Mexicana, en la cual muchos de los que fueron mis maestros escriben, y tiene diferentes temas acerca de la historia. Cuesta como 60 pesos, con menos de lo que 2 caguamas. Así que por hoy lo dejamos, lean, y nos vemos en el próximo programa de Historia, la gran aventura humana.